Buenas noches. Bienvenidos a Foro Presidenciables 2015. Con ustedes, los periodistas Elsie Sierra y Harris Wickbeck. Muy buenas noches, gracias por dejarnos ingresar a sus hogares con este primer Foro Presidencial 2015, garantizando y organizado por Así Es y Canal 3 para toda Guatemala y el mundo. Un foro con el que estamos llegando a más de 20 millones de personas por Canal 3 con sus 600 empresas de cable conectadas vía satélite y sus más de 84 repetidoras en el país, transmitiendo también a través de TN23, retransmitiendo por Radio Cadena Sonora y sus 30 frecuencias llegando a nivel internacional a todos los Estados Unidos y Canadá por el 429 de DirecTV Telecentro Internacional. Este foro tiene el objetivo de conocer los proyectos de trabajo de todos los candidatos presidenciales y cómo beneficiará esto a Guatemala y, por supuesto, si son viables para todos los guatemaltecos de cara a estas elecciones del 6 de septiembre. Y para ello se ha invitado a participar a todos los candidatos presidenciales. Y para respaldar la legitimidad del mismo, la Asociación de Estudios de Investigaciones Sociales, Así es garante y encargada con estudiosos y especialistas de determinar los temas y preguntas a realizar en este foro. Hoy contamos con la presencia del licenciado José Carlos Sanabria, la licenciada Raquel Zelaya y el doctor Gerd Rosenthal, además del señor Luis Boyat, director de Aloavisión. El viernes 7 de septiembre a las 11 de la mañana en las instalaciones de Canal 3 se llevó a cabo un sorteo para determinar las fechas en que todos los candidatos presidenciales participarían. Veamos de qué se trató. El sorteo para la realización del foro de presidenciables producido por Aloavisión y Así Es se realizó por medio de una tómbola, en la que se colocó el nombre de los 14 candidatos presidenciables de los partidos políticos inscritos formalmente en el Tribunal Supremo Electoral para participar de las elecciones generales el 6 de septiembre. En el sorteo se estableció las fechas y participantes para cada día. Los resultados del sorteo no fueron impugnados, pues se tomaron todas las medidas necesarias para la transparencia. Además, contó con la presencia de la periodista y directora de Telediario Elsie Sierra y con autoridades de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales Así Es, institución que ha dado seguimiento a la producción como garante de honestidad. De igual manera se convocó a los delegados de cada partido político. El sorteo dio como resultado la participación de los candidatos de la siguiente manera. Para el domingo 16 de agosto, los participantes son el presidenciable de Líder, el candidato de Fuerza, Partido Patriota, Partido Republicano Institucional y Visión con Valores. Para el domingo 23 de agosto participarán los presidenciables de Frente de Convergencia Nacional, Movimiento Nueva República, Todos, Coalición URNG-WINAC y Coalición Creo Unionista. Y el domingo 30 de agosto los presidenciables de Unidad Nacional de la Esperanza, Encuentro por Guatemala, PAN y UCL. Es así como cada candidato presidencial participará según la fecha del sorteo. Y tal como se han anunciado, los candidatos para hoy son los siguientes. Mario David García nació en San Pedro Zacatepeque, San Marcos, en 1946. Abogado, notario, economista y periodista. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. En 1985 fue candidato a la presidencia, cursando 3 maestrías, 2 en Derecho Procesal, una de ellas en Argentina, una maestría en Administración de Empresas y una especialización en Periodismo en Francia. Ha escrito 14 libros distintos en temas de derecho. Fue director del noticiero Aquí el Mundo y del programa Hablando Claro en Radio Emisoras Unidas. Doctor Mario David García, vamos con la misma pregunta. La ciudadanía ha visto altos niveles de corrupción en todos los niveles de administración pública y podríamos decir que incluso en todos los sectores del país, especialmente en los casos del ICS, la SAT, las aduanas, por nombrar solo algunos de ellos. ¿Qué medidas puntualmente, pero muy puntualmente,
tomarían ustedes para ganar esa confianza del pueblo y fortalecer estas instancias? Es preciso remontarse a los años 80 cuando comenzó la ola de democratización de América Latina. Guatemala se democratizó como tantos otros países, pero lo que fue triste es que la democracia implicó solo elecciones cada cierto número de años que no significaban el establecimiento de un Estado constitucional republicano de derecho. Y esto significó que cada 4 años los guatemaltecos fuimos a las urnas a elegir nuevos depredadores. Desde el primer gobierno de esta vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala en 1986, se acumularon una cantidad de hechos de corrupción realmente aborrecibles. Y hoy, que se quieren hacer las cosas, que hay demanda popular por cambios, tendríamos que pensar, por ejemplo, en extinción de dominio para todas esas grandes empresas que se hicieron a la luz de la corrupción más blasfema y obscena. Creo que hay necesidad de reformar, de rediseñar el gobierno de Guatemala a través del sometimiento al orden constitucional. La Constitución es, además de pacto fundamental de gobierno en una población, es un programa de lo que debe de hacerse desde el gobierno. Y el gobierno patriota del 2016 al 2020 tiene la plena certeza que vamos a lograr constitucionalizar el orden legal y republicano de nuestra república. Ese es el propósito, porque ya no aguantamos tanta corrupción acumulada en los últimos 30 largos, penosos años. ¿Usted propone entonces cambiar la Constitución? ¿Y no. qué cambiaría o qué haría específicamente, contundentemente, qué cambios haría? Licenciada Sierra, no me he dado a entender entonces. Lo que estamos proponiendo primero, antes que cualquier cambio a la Constitución Política de la República, es que los guatemaltecos entendamos que es una Constitución y nos sometamos a su cumplimiento. Porque hoy por hoy, ni gobernantes ni gobernados cumplimos la Constitución. Es un papel mojado a la fecha. ¿Cómo lo harían? Primero, en el orden educacional, educando a los niños de 3er año en adelante qué es una Constitución. Desde el gobierno, que es tan solo la manifestación de gobierno como organismo ejecutivo, presionar justamente en exigencia de que se sometan todos los poderes de gobierno al orden constitucional. Gracias. García, la pregunta es para usted entonces. ¿Cómo garantizar la operatividad del gobierno frente a la necesidad de mantener los derechos de los sindicatos? Yo tengo que empezar por declarar cierta incomodidad porque no he sido político de profesión y siempre en el terreno de los medios de comunicación me conduje con hablar claro y sin tapujos. No puedo en este tema abandonar una conducta de toda mi vida, por más que sea candidato a la presidencia. Tengo que definir que los derechos son todos relativos, no son derechos absolutos. Por eso es que incluso la legislación prevé la pena de muerte, que es contra la vida, o la pena de prisión, que es contra la libertad. Creo que en la Constitución, por razones eminentemente políticas, una de las facciones mayoritarias en esa composición constituyente, para ganar votos en la próxima elección, y fue el que ganó la elección de 1985, propuso e integró como norma que el sindicalismo pudiera ejercerse en función pública. Ya vemos los resultados. El problema grande es qué hacer hoy con una situación heredada por esa apetencia del político a mentir y a doblegarse con tal de conseguir una victoria o con tal de conseguir los votos. Ciertamente el país ha padecido y está postrado. La corrupción es general en la nación y nosotros tendríamos que saber del esfuerzo máximo para limitar conforme a la ley, modificando aquellas normas
que sean necesarias para restringir ese derecho sagrado de asociación cuando se lesionan intereses colectivos. Gracias. Sí, licenciada Zelaya, precisamente mi presencia como candidato a la presidencia es la búsqueda de objetivos de hacer lo necesario, porque ya estamos hartos, tenemos una retahíla de expresidentes que no sirvieron para nada o para muy poco. Hoy los problemas de hace 30 años son los mismos, solo que profundizados porque tenemos 3 veces más población que la que teníamos en 1985. Hemos visto precisamente esas injusticias que lloran sangre cuando uno compara a un funcionario o un conserje ganando 3, 4, 5, 6 veces más que un médico que estudió 7 años, que está salvando vidas y que no tiene ningún cuello para poder ganar más. Esos privilegios se tienen que terminar en beneficio de Guatemala. Creo que esa es la razón de que vayamos a unas elecciones y que terminemos con la idea democrática de solo cambiar depredadores. Tenemos que hacer una transformación y ese es mi compromiso. Gracias. Doctor Mario David García, lo voy a poner de otra manera, el Banco Mundial en el 2014 sacó a luz una investigación que se llama el ADN de Guatemala y decía que uno de los grandes problemas que se tenía en el presupuesto de la nación era la evasión de impuestos, que estaba basado en evasión a ISR y en la evasión a IVA, ¿verdad? Entonces, ¿cómo piensa su gobierno financiar todo lo que ustedes están proponiendo para mejorar los programas sociales, ¿verdad? Y en los programas de desarrollo para el país, si para todo ello se necesita de dinero y se necesita de financiamiento? Insisto, más préstamos, más bonos, o se van a eliminar privilegios fiscales, o por dónde, o se piensa mejorar la recaudación y cómo lo piensan hacer, doctor. Licenciada Sierra, el tema es complicado y se recurre a un lenguaje de la complejidad para que nadie termine entendiendo nada. Yo le puedo decir que las finanzas públicas tendrían que quedar desprovistas de esa complejidad, haciéndolas sencillas. No se puede gastar más de lo que se percibe. Quisiera llamar la atención del pueblo, de los 20 millones de televidentes que tenemos en este momento, que no solo no se puede gastar más de lo que ingresa, sino que el objetivo de un Estado es que la población esté bien, no retorcer a la población y exprimirla. Nosotros tenemos problemas serios y en el problema financiero bien valdría la pena un programa con el doctor Rosenthal sobre algunos aspectos de la economía, porque tengo la precaución de ser igualmente economista. El problema, por ejemplo, de una moneda fuerte para defender al asalariado. El problema gravísimo de una población productiva en la informalidad, que significa que no pagan impuestos, que no están sometidos a la responsabilidad del Estado, pero que tampoco se benefician de el hecho de ser ciudadanos productivos. Esta situación de nuestras finanzas la visualizamos con 2 premisas esenciales. Primero, 0 privilegios. Segundo, austeridad draconiana. Tenemos que gastar privilegiando las necesidades del pueblo, no haciendo ricos a funcionarios, ni teniendo, por ejemplo, conserjes que ganen 20,000 quetzales frente a médicos que trabajan 24 sobre 24 horas ganando 3,000 quetzales. Gracias. Doctor Mario David García. Sí, se escuchan muchas cosas dichas de alguna manera con alguna ligereza. El problema es serio, licenciada Zelaya, como todos lo percibimos. No es que vivamos una crisis, la verdad es que desde que tiene uno memoria en Guatemala, Guatemala se ha debatido en una crisis. Por lo tanto, no es crisis porque es permanente y la crisis tiene la característica de ser breve. Yo realmente concedo una enorme importancia a los recursos, pero es falso que el guatemalteco pague 10.7% de impuestos en relación con el PIB. Primero,
tenemos que poner orden, porque el PIB está todo trastocado. El PIB, para nuestros televidentes, es el Producto Interno Bruto, o sea, la totalidad de lo que se produce en el territorio nacional. Y aquí, por artificio de los tecnócratas, meten los 6.600 millones de dólares de nuestros migrantes en remesas. Entonces ya no viene siendo un PIB, sino un Producto Externo Bruto Nacional. Eso es algo que es importante. Otra cosa que es importante, algunos cálculos privados sitúan el pago de impuestos incluso por gastos de seguridad hasta en un 37%, lo cual casi nos lleva a uno de los niveles de más alto nivel impositivo. Creemos que los guatemaltecos queremos inversión, queremos trabajo. Gracias, licenciado. Doctor Mario David García, muy puntual en la respuesta, por favor. ¿Usted recomendaría a sus colegas presidentes de El Salvador y de Honduras la propuesta de instalar una CICIG regional y en el Triángulo Norte, por supuesto, también? ¿Y cuál sería entonces el papel del Parlacem? Primero, yo proclamé aquí la necesidad de someter a Guatemala al orden constitucional. La CICIG fue una solución fácil que lamentablemente trastoca el orden legal del país, y entonces queremos que haya una solución frente al crimen trastocando esa estructura legal. Si El Salvador o bien Honduras lo consideran, esa es opción de ellos. Nosotros los guatemaltecos no tendríamos más que decir, como no fuera en un ejercicio de derecho comparado, viendo o evaluando las posibilidades que pudiera tener uno u otro país. Les cuento a los televidentes que tenemos dos países que han declarado por sus cortes supremas, Nicaragua y Honduras, inconstitucional a la Constitución. Esas aberraciones de la región pues no son deseables para nosotros, porque no vamos a poder proveer de una más intensa, un más intenso comercio internacional, por ejemplo, o buscar inversiones internacionales para Guatemala, si no solucionamos el problema fundamental de la seguridad y la certeza jurídica. Ese es el problema. Respecto de CICIG, hoy parece que tiene muy buena prensa, más que nada. Y lo que yo no he podido ver son sentencias condenatorias inobjetables. Lo que hemos visto los guatemaltecos y nos hemos hecho de la mirada gorda por la necesidad de que se castigue al culpable es que presionan jueces o hacen acusaciones insustanciales. Creo que eso no nos beneficia ni en el corto, ni en el mediano, ni mucho menos en el largo plazo. Resumiendo, ¿no aconsejaría entonces una CICIG regional? Es que no, yo estoy postulado, licenciada Sierra, a la presidencia de la República de Guatemala. Lamentablemente está disgregada nuestra Centroamérica, que alguna vez fue una unidad. No podría ni aconsejar sí ni aconsejar no, sino ser respetuoso con nuestros pueblos, hermanos y queridos de El Salvador y de Honduras. Gracias. Doctor. Sí, habría que comenzar con hacer una corrección. No es tanto un proceso de integración económica o política, sino es un proceso de recomposición. Hay que recordar que Centroamérica estuvo más tiempo unida que el tiempo que ha permanecido disgregada. Y desde ese punto, con anclaje en la historia, nosotros tendríamos, pero no que dejarlo a los tecnócratas o a los burócratas, ese proceso de reintegración, sino buscar los mecanismos para que sean efectivos. Creo que no habría ninguna objeción, como no fueran intereses particulares y a veces mezquinos, para oponerse a hacer un bloque de países, por ejemplo, para compartir inversiones extranjeras con productos como lo ha hecho Europa, donde grandes aviones se producen piezas diversas en los diferentes países europeos. Creo que tenemos que tener el talento, creo que es un objetivo simultáneo en la gestión de gobierno, del gobierno en particular de Guatemala, para reivindicar
la capitanía general que tuvimos en la época dorada centroamericana. Por Mario David García. Sí, yo quiero comenzar con esta euforia que usted menciona, señor Whitbeck. Es importante que el pueblo deje la actitud contemplativa que nos ha hecho tanto daño a lo largo de la historia guatemalteca. Sin embargo, Guatemala no es solo la capital. En América Latina, el caso de Buenos Aires en República Argentina fue una ciudad que se quiso convertir en ciudad-estado e independizarse de las provincias. Yo no creería que Guatemala o los guatemaltecos tengamos ese sentimiento, pero lo cierto es que hay dos Guatemalas, la de la capital y la del interior del país. En el interior las manifestaciones y es más el entusiasmo por las elecciones es manifiesto. Yo vine hoy de Santa Ana Huista en Huehuetenango y ya era una fiesta cívica, a pesar que hay algunos partidos políticos que buscan la confrontación, lo cual no es deseable. Muchas gracias. Bien. Y con esto llegamos al final de este primer foro de presidenciables. Muchísimas gracias a los 5 candidatos y a ustedes los esperamos el próximo domingo para seguir en esta discusión de las propuestas de los presidenciables 2015. Recuerde que usted ahora los vio, usted ahora los escuchó, ahora usted puede sacar sus conclusiones. Gracias a los señores de Asiest y también a los personeros de Albavisión por habernos acompañado en este primer foro presidencial. Hasta el próximo domingo a las 7 de la noche, Harris. Muchas gracias, feliz noche.